A la última estrofa del himno. Yo quiero que todos los varones hagamos lo que dice la última estrofa. Primer himno, hermano Luis, si lo puedes proyectar ahí, será de bendición. Y nos gusta alabar a nuestro Dios porque eso es lo que venimos, amén. Así es de que adelante en la lucha, oh soldados de la fe, es el triunfo, oh escucha los clamores, y todos los varones cantamos ahí, viva el Rey. ¿Cuántos varones tenemos acá? Amén. Vamos a cantar esa estrofa. Vamos a ponernos de pie, ya que los aprovecho que estar de pie, hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor, viva el Rey. El hermano se me fue, pero bueno, vamos a cantarlo. Yo lo dirijo aquí. Dice: adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Dice, todos lo cantamos, todos, y los varones dicen viva el Rey al último. Si ustedes también, mujeres, lo quieren decir, también lo pueden decir. Dice: adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores. Todavía más, una vez más. Bueno, ahora todos, para que les ayuden ustedes, hermanas. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de nuestro Señor, el gran vencedor. Amén, qué bendición. Pueden tomar su lugar y nos va a hacer estar más de pie, porque la lectura que vamos a hacer va a tener varias lecturas, así es de que lo vamos a hacer sentados. Gracias, hermanos. Gracias también por estar atentos allí con las líneas de atrás de los lugares de los asientos. Gracias por ser tan amables y respetar. ¿Para qué? Para que cuando lleguen la gente de más tarde puedan sentarse allá atrás y no puedan ahí. Gracias, hermanos. Les agradezco por todo su apoyo, por toda su atención. Muy bien. Vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a ir a lo que venimos en esta mañana, a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos venimos a escuchar palabra de Dios? De mí no necesitan, yo no tengo palabras de vida. Cristo tiene palabras de vida. Son palabras de vida las que vamos a escuchar en esta mañana, y le damos gracias a Dios por eso. Así es de que qué bendición es saber cuando Dios y el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas. Es una bendición. Todo pasa o no va a pasar si el Espíritu Santo no lo permite. Y en esta mañana vamos a ver quién es el Espíritu Santo de Dios, qué hace cuando nosotros le permitimos obrar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, lo que le permitimos hacer al Espíritu Santo de Dios, lo que Él va a hacer cuando nosotros le permitimos obrar en nuestra vida. Mucha gente no sabe, no hemos conocido quién es el Espíritu Santo. Si te preguntaran en esta mañana quién es el Espíritu Santo de Dios, ¿qué contestaríamos? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo de Dios, de una manera entendible, clara y sencilla, porque hay veces que nos hacemos, complicamos cosas, porque a veces somos complicados. El ser humano a veces es complicado, y Dios no quiere que seamos complicados. Dios es un Dios de orden, un Dios claro, y quiere que entendamos la Biblia tal claramente y como es. Así es de que vamos a ver lo que es el Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios. Dios dice en su palabra que es, quién es y cómo es. Y con eso quiero abrir con un salmo, lo que dice el Salmo 139, así lo pueden ver ahí, ahí sentados, está bien. 139, solo mientras no se duerman. 139 del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios, Salmo 139, 7 al 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todo, eso sí.
Eso sí lo vamos a leer todos. Dice así todos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es claro, es evidente, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Él dice, no nos podemos ir ¿a dónde podemos ir que Él no esté allí? Dios está, es presente a todo lugar. Por eso dice, comienza la Escritura con una pregunta: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice, ahí estás tú. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo de Dios, hermano? Con esto ahí nos da la contesta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. 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 Y qué bendición que nosotros podemos saber a través de la palabra de Dios las características del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver una característica más, y Él es presente. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es Dios y es omnipresente, está en todo lugar. Está en todo lugar, en todo sitio. Ahora vayan conmigo a 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Hay veces que se necesita uno estudiar la palabra de Dios para poder entenderla mejor, y que nadie nos diga, que nadie nos cuente, que nadie nos engañe. 1 Corintios 2:10. ¿Están? Dice así la palabra de Dios. 2:10. Pero Dios, ¿qué dice? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, todo lo escudriña, lo examina. En otras palabras, escudriñar es una palabra clara de estudio, de examinar. Aún dice lo profundo de Dios. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu con minúscula del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios revela todo. Dios nos revela todo. Mira, Dios Dios obra, todo es a través del Espíritu Santo de Dios. Dios lo hace, Dios lo obra. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Es eterna, está en los cielos por siempre, y gracias porque la has revelado a nosotros a través de tu Espíritu Santo. La diste a hombres siendo inspirados por tu Espíritu Santo. Por eso conocemos tu revelación, por eso te conocemos a ti, por eso conocemos de ti. Y yo ruego que tu Espíritu Santo, que mora en cada creyente, nos hable y haga la obra en mí y en cada uno de los que estamos aquí, los que también están a través de la transmisión, de una manera poderosa. Que si algo va a pasar en este tiempo, en estos tiempos tan peligrosos, tan absurdos, tan cruciales, tan horribles que estamos viviendo, todo va a ser a través de tu Espíritu Santo, que nos habla, que nos dirige, que nos consuela, que nos capacita, que nos convence de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados. Gracias te damos, Espíritu Santo, por hablarnos. Desde ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vemos lo que dice la Biblia en esta mañana, lo que es, ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién dijimos que es, hermanos? Esta es una prédica, enseñanza en esta mañana. Es Dios Todopoderoso. Es Dios revelándose al hombre, a nosotros, por su palabra. Es Dios, y le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, que Él nos habla a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que toma decisiones a través de nosotros. Le habla a nuestro espíritu, porque sabías, hermano, que Dios nos creó a nosotros tripartiditos. Nosotros somos creados por Dios
¿Cómo, hermanos? Nos dio un cuerpo, un alma y espíritu. Dios no se puede comunicar con el alma. Dios no se puede comunicar con el cuerpo si no es a través del espíritu del hombre. Si no es a través del espíritu del hombre, se comunica con nosotros. Es la única comunicación que podemos nosotros tener a través del espíritu. Gracias a Dios que nos creó así, hermanos. Y Dios no se equivoca. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios triuno. Dios es un Dios triuno. Esta es doctrina. Esta es doctrina bíblica clara de la palabra de Dios. Por ahí alguien dijo que ya no saben si Dios es Dios como un ser y referirse a Dios. O alguien me dijo el otro día, estábamos predicando el otro sábado y me dijo, no sabemos si Dios es Dios o es diosa. Vean hasta dónde la corrupción de la mente de la gente. Dijo, no sabemos si es un Dios o es una diosa. Dios es lo que dice que es. Dios es Dios. Y Dios, hermanos, para yo contestarle a esa persona, le dije, cuando Dios se refiere a Dios, le di estas escrituras, Dios es espíritu. No es masculino o femenino. Dios es espíritu, y que Dios nos perdone o perdone a esas personas que piensan que Dios puede ser ahora ya una diosa. Dios es Dios, el creador del universo, el creador nuestro. Y Él tiene, hermanos, es un Dios trino. Amén. Que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos es uno. Tres en uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Con esta base bien fundada ya, esa es la introducción que hice para el mensaje en esta mañana. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas? Hace lo que yo le permito que haga en mi vida. Dios no va a hacer nada en nuestra vida si yo no le permito hacer. Dios no va a hacer nada si yo no le permito obrar, que obre en mi espíritu. ¿Y dónde va a obrar el Espíritu Santo de Dios? En el espíritu, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Dios nos creó y nos hizo espirituales también. Amén. Nuestro espíritu, el espíritu de nuestro nunca va a morir. Nunca muere porque es espíritu. Aquellos que piensan o dicen o creen que cuando uno deja de respirar, ya se terminó todo, ya murió. No, es solamente un paso de separación de lo material a lo espiritual. Eso es todo. Material lo pasa a segundo grado y entonces es lo real. Lo real, ¿saben qué es, hermano? No es esto que nosotros vemos. Lo real no es lo que nosotros nos vemos. Lo real es lo que es espiritual, que no se ve. Eso es lo real. Lo invisible de Dios son las cosas reales. Y Dios dice que ojo que no ha visto, oído que no ha oído, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso es lo que Dios está interesado en el espíritu del hombre. Y Dios se comunica a través del Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo es esto. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder. Dios no ha hecho nada en todo el mundo si no es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando creó Dios el cielo y la tierra, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Dios no ha hecho nada en este mundo si no es a través de su Espíritu Santo. Dios no va a hacer nada en nosotros si no va a ser a través de su Espíritu Santo. Bueno, alguien está aquí en esta mañana y puede decir, ¿cómo yo lo puedo recibir? Recibiendo a Jesucristo, dejando que Él te convenzca. Amén. Y vamos a ver las características del Espíritu Santo de Dios, pero lo que Él hace en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, los que están tomando notas, nos enseña en la Biblia que Él lo que hace primeramente, la obra del Espíritu Santo que hace en el espíritu del hombre, en la mente del hombre, trae
convicción. Convence. ¿Quién es el que nos convenció a nosotros? No fue el que nos predicó a nosotros. ¿Quién es el que nos convenció a nosotros? Fue el Espíritu Santo de Dios. Juan 16:8. Ahí sí quiero que me acompañen todos. Juan, el Evangelio de Juan 16:8. Juan 16:8. Es importante saber esto. Juan 16:8. Dice así la palabra de Dios. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado. La obra principal antes de el Espíritu Santo de Dios hacer algo en la vida de alguien, de un hombre, de una mujer, es convencernos de pecado, de la necesidad que nosotros tenemos. Es de convencerme a mí, de asegurarme quién me apuntó, quién me dijo. El Espíritu Santo es como el fiscal que me apunta que yo soy culpable. Yo soy culpable delante de Dios. Esa es la obra principal que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, de un joven, de un niño, no importa la edad. Convencerlo de su necesidad de Dios. Es convencerlo. La palabra convencer, convicción, esa palabra significa convencer a alguien de la verdad, porque estamos en la mentira. Es convencernos. Es la palabra convencer, es también acusar, interrogar, ser un testigo. Por eso dice en Hechos 1:8: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el que hace la obra, es el que actúa en nosotros, es el que expone el pecado en nosotros, en nuestra vida, es el que denuncia nuestro pecado delante de Dios. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, nadie podría ser salvo. Nadie. ¿Escucharon? Nadie podía ser salvo sin permitir al Espíritu Santo de Dios que obre en sus vidas. Él nos apunta al Salvador. Él nos da la convicción en nuestro corazón. Él nos da la convicción de ahora repugnar el pecado. Yo cuando era joven fumaba. Sí, yo fumaba. Fumaba como el tren. Dios no nos hizo, hermanos, Dios no nos creó para fumar. Porque si nos hubiera creado para fumar, nos hubiera puesto un escape por aquí o qué sé yo, para echar el humo. Porque el humo lo absorbemos, lo estamos tragando. Yo fumaba. O sea, a la edad de yo comencé jovencito y no usen eso ustedes jóvenes para excusarse. Tenía como 8 o 9 años cuando le robaba los cigarros a mi abuela, y me iba detrás, me escondía y allí fumaba. Y hacía mal. Pero cuando vine a Cristo, cuando recibí a Cristo, trajo esa convicción en mí. Y no fueron tantos años, pero ya fui creciendo y recibí a Cristo y después me aparté y seguía fumando. Y cuando recibí a Cristo, cuando me reconcilié con Él, el Espíritu Santo trajo una convicción en mi corazón que cuando yo no soportaba, repugnaba hasta el olor del cigarrillo, porque el Espíritu Santo de Dios trae convicción. Repugnaba cuando yo tomaba también. Y cuando me reconcilié con el Señor Jesucristo, dejé de tomar. Y cuando un día que me invitaron a una fiesta y me dijeron, bueno, aquí no está el pastor, porque es lo que dicen lo primero: el pastor no te va a ver. ¿Y el pastor qué? El pastor no murió por mí. Pero bueno, dije, para que no estuvieran, ustedes saben cómo es la presión, ¿no? A veces los jóvenes hacen las cosas no porque quieren, sino por la presión que les dan. Y me decían, no, solamente una copa. Ahí estoy yo de obediente y no saben cómo me sentía el hombre. Tenía como 17 años, me sentía el joven más irrepugnable de todo Estados Unidos. Por tomarme casi toda esa copa en ese día. Me sentí terrible, porque yo vengo de allá, hermano.
Mi padre era un alcohólico y aprendí yo eso en la casa. No tenía ni 8 años y papá estaba tomando en casa y me recuerdo bien lo que tomaba, no por hacerle comercial, Don Pedro o Presidente que hay en México. Esos son los vinos en ese entonces, o tequilas, Don Cuervo y todos esos. Lo sé, hermano, porque vengo de ese lugar. Y cuando él tomaba yo ya veía que él ya estaba un poco ebrio, aguantaba bastante toda la noche. Cuando yo era tremendo, me escondía y en la soda iba con un vaso y cuando él no estaba viendo, le ponía yo tomando. Tuve varios accidentes yo de niño. Me subí a jugar y yo andaba ya con mi bus ahí ebrio y me caía. Y decían, ¿y este niño qué le pasa? Está cayendo cada vez, no sabían. No sé, es que me tropecé, yo decía, y feliz. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene, trae convicción. Mucha gente dice, bueno, pero el vino no es malo, tomar una copita. La Biblia no lo prohíbe, pero sí dice cuidado. Porque no veas cuando rojea el vino, dice Proverbios, en la copa, porque así como rojea, dice, va a venir y va a morderte. Y hay convicción, y para yo quiero exponerme, no lo prohíbe la Biblia, no hay una prohibición. Pero dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más tarde, pero me estoy adelantando el mensaje. No os embriaguéis, dice la palabra de Dios en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Que no es necesario, altera los sentidos, controla todo. No levanten su mano, pero la mayoría de aquí dicen, bueno, pastor, y este es otro tema para otro día. ¿Es o no es bueno tomar? No es bueno tomar si tú vienes de ese vómito del mundo. Porque uno dice no hace daño una, pero viene la segunda, viene la tercera, y si no tenemos control propio, ¿qué va a pasar? Te va a echar toda la botella. Es como las papitas, Las papitas dice que no puedes comer solo una, porque no podemos comer solo una. ¿Cuántos han querido y dicen, solamente una más? No, y una vez más y una vez más. Así es lo mismo. Es lo mismo con el trago, con el vino. Dice un hermano por ahí que no está aquí. Dice, había un hermano que era tremendo, era alcohólico, pero Dios lo cambió también. Y dice, un día estaba dando su testimonio en la iglesia, no en nuestra iglesia, ni en este país, en otro país. Y dice que este hermano dice que era tan alcohólico que un día estaba tomando agua, me acordé ahora. Y dice que era tan así, que un día dijo, ay hermanos, ustedes no. Yo cuando tomaba, y hasta dice, ese día que estaba dando el testimonio hasta se saboreaba, porque hay tentación. Y dice, ay hermano, ustedes no me van a querer, perdóname Señor, pero me supo a vino. Imagínate hasta dónde llega, porque es una maldición. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No solamente hay disolución que no tienes control, pero hay maldiciones. Hay una palabra en inglés que no mucha gente la conoce cuando van a la licorería, pero la palabra en inglés para alcoholes le llaman espíritu. Espíritu, porque hay espíritu. Aquel alcohólico que está, hermanos, es porque tiene espíritus que lo han poseído y no pueden dejarlo. Es una maldición. Y nosotros decimos, ¿qué malo tiene de tomar y de hacer eso? Son espíritus que le están abriendo, le estamos abriendo puertas a los espíritus. ¿Qué más espíritus va a ser? No va a ser el Espíritu Santo de Dios. Es el enemigo. Y el Espíritu Santo de Dios nos trae convicción a nuestro corazón para dejar todo eso que hacíamos antes. Nos denuncia, ya no podemos estar en esos lugares. Trae convicción. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios es un espíritu. Lo dice ahí la palabra. ¿Qué dice, hermano? Espíritu, ¿qué dice? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y hay santidad, y tiene que haber santidad, tiene que haber pureza en nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace la palabra?
de Dios, ¿qué nos dice que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos convence de pecado. Y no solamente del vicio, no solamente de fumar, no solamente de beber, sino de otros pecados. Nos convence, nos trae convicción a nuestro corazón. Amén. ¿Sabe, hermanos? El Espíritu Santo de Dios es el agente, es el que nos dice lo que estamos mal y lo que tenemos que corregir. Es el Espíritu Santo de Dios. Nos vestíamos de una manera antes también cuando éramos inconversos, y ahora el creyente se debe vestir de una manera diferente que agrade a Dios. Nos da convicción. No tenemos que exponer el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y muchas mujeres dicen, pero ¿qué tiene de malo yo verme y ver esto? Porque Dios me creó así, me hizo así. Porque eso atrae, eso es carnal. Atrae y hace pecar a nosotros los hombres. Pero la mujer no entiende eso. Y dicen, ¿qué tiene de malo que yo pueda mostrar estos atributos que Dios me dio? Es que atrae, no, y ya no debemos de hacer eso, porque el Espíritu Santo de Dios nos convence de eso. Amén. ¿Qué más hace qué hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Solamente tengo varias características, pero otra de ellas es el Espíritu Santo no solamente nos convence, pero nos controla. Nos controla. ¿Cuántos de ustedes, no levanten su mano, pero cuando bebíamos nos descontrolábamos? Nos descontrolábamos. Había un descontrol total, que ya no pensábamos, razonábamos con los 5 sentidos que Dios nos ha dado. Por eso somos de reacción retardada cuando estamos bajo la influencia, y ya no estamos reaccionando como Dios nos creó naturalmente. El vino controla. El vino controla. ¿Por qué crees que cuando lo paran a uno, y gracias a Dios que nunca me pararon a mí, yo conduciendo? Mira, ¿saben, hermanos, cómo conducíamos cuando bebíamos y éramos bien imprudentes y irresponsables? Esa es la otra palabra, porque no nos importaba de la otra gente. Manejábamos así bajo la influencia. Y mira, en la carretera, en el freeway, desde Dallas, de la ciudad de Dallas hasta Fort Worth, íbamos así por todo el freeway a las 3, 4 de la madrugada, así, conduciendo. Cuando nos bajábamos caminando, así como camina uno, hermano, va descontrolado. ¿Cómo habla? Uno habla diferente. Ya sabe uno cuando está controlado por el alcohol, por el vino, habla diferente. Yo era muy tímido y dicen en el mundo, bueno, en los escuelas, para que tú tengas valor, tómate solamente una. Y ya me tomaba 1 y 2, y ahora era bien alegre yo, y más alegre de lo que hoy ahora antes. Y era un valiente, me salía, mira, yo era delgadito así, alto así siempre, pero me convertí en un toro que se me ponía el hermano Esteban y lo llevaba. Porque eso es lo que hace, lo descontrola a uno. Lo hace al cobarde lo hace ser valiente, al débil lo hace ser fuerte. Todo eso causa. Y hay un descontrol. Cuando está uno embriagado, bolo, borracho, intoxicado, como le llamen, es controlado por eso. Su andar es controlado, su hablar es controlado, todo es controlado. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios nos controla. Entonces por eso dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Porque Él quiere tomar el control de nuestras vidas, porque nosotros somos muy descontrolados. En nuestra vida secular, nuestra vida natural, pecaminosa, estamos en descontrol total. Y Dios quiere controlarnos. Y la obra del Espíritu Santo de Dios es que Él no controla, no forza al que no quiere ser controlado. Solamente al que le permite que sea controlado. Controlado por el Espíritu Santo de Dios. Así como el vino, el alcohol puede controlar a una persona, el Espíritu Santo de Dios también puede controlar a una persona. En cómo habla, ahora ya hablo diferente.
Hablaba antes diferente, ahora hablo diferente, ahora ya me comporto diferente, ahora ya ando diferente, ahora ya tengo 5 sentidos, ahora pienso diferente. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios. Porque sabes que también lo que hace el vino controla las emociones. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios controla las emociones también. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que somos o basamos todas las decisiones en emociones. Todo es emoción. Hacemos decisiones basadas en emociones, en lo que yo siento, en cómo yo me siento. Bueno, yo me siento en este día así y por eso voy a decidir así hacer esto en este día, porque estoy dejando que mis emociones me controlen. Y tenemos ese problema en nuestras vidas, porque no permitimos que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida. No solamente nos convence de nuestra necesidad, pero Él quiere controlarnos. No buscamos, oye, escucha, no buscamos de Dios porque no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos controle. No le queremos permitir al Espíritu Santo de Dios que obre nuestras emociones. Alguna gente está enojada, enfadada, desanimada porque su ánimo ha sido afectado y dejan que sus emociones sean afectadas. ¿Por qué? ¿Por qué las emociones? Bueno, porque me siento tal así, por eso hice esto. Algunos que dicen, bueno, ya no puedo seguir adelante porque dicen, no tengo fuerzas para continuar. ¿Cuántas veces no he escuchado yo eso? Porque están dejando que sus emociones, que nuestras emociones nos controlen, en vez de que el Espíritu Santo de Dios nos controle. En vez de que el Espíritu Santo de Dios nos controle, se van, se desaniman, se alejan de Dios por las emociones. ¿Por qué se va y se aleja la gente de Dios? Por las emociones, te lo voy a comprobar. ¿Por qué no viniste, hermano? ¿Por qué te fuiste a la iglesia? No, porque me ofendieron. Porque todo está basado ¿en qué? En las emociones. Todo aquel creyente que basa su vida en las emociones se va a ofender. Se va a alejar de Dios. Se va a alejar de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está basado su vida y no está dejando que el Espíritu Santo de Dios lo controle. Porque una persona que deja que el Espíritu Santo de Dios lo controle, le digan cosas, le hagan un desprecio, le hagan algo en donde quiera, no se va a alejar de Dios. No se va a alejar de la iglesia. Qué bendición cómo Dios, el Espíritu Santo de Dios usó a estos varones de Dios en estos tiempos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios, pase lo que pase en la casa de Dios, no me va a alejar, porque estoy dejando que el Espíritu Santo de Dios me controle. Ese es un fruto de allí. Esa es una característica del Espíritu Santo de Dios. Pase lo que pase en mi vida, en mi familia, en la iglesia, no me va a alejar. ¿Cuánta gente no se anda como un saltarín, saltamontes? Como el Chapulín Colorado, saltando de iglesia en iglesia. Son personas que no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Emociones, son emocionalismo. Todo lo que hay hoy en las iglesias es emocionalismo, no se diga. No, que el Espíritu Santo de Dios me va a tumbar. El Espíritu Santo de Dios no es para tumbar a nadie, es para levantarlos. Es para levantarnos el ánimo, para levantar nuestra vida. Pero hay predicadores que en estos tiempos ya hasta silbido, no sé qué tanto ha salido, que el Espíritu Santo, y que le tiran agua, le tiran y la gente cayéndose para atrás. Todo ese emocionalismo no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es orden. Alaba a Dios en orden. Hay cantidad de gente confundida en el Espíritu Santo de Dios, y que el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuándo el Espíritu Santo de Dios nos bautizó? El día que creímos. El día que recibimos a Cristo. Lea Efesios 1, capítulo 1 y capítulo 2. Léanlo en su casa todo el capítulo, no ahora no hay tiempo. Ahí dice que el día que creímos, el sello del Espíritu Santo de Dios nos selló. Claro, hay una llenura después, y no sé si voy a llegar y voy a cubrir todo y desarrollar todo en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios, dejamos que Él controle estas áreas, nuestras emociones. No me dejo ser emocional,
Ay, ¿por qué no me dice? Ay, ¿por qué esto? Pastor, me dijeron, usted no sabe y no quiero. Emocionalismo. Estás en las emociones. Pero aquel que deja que el Espíritu Santo de Dios lo controle, no importa lo que haga, no importa si el pastor falla, no importa si el pastor le hizo un desaire, no importa si el pastor no probó la comida el sábado que hizo de su país, no se ofende. Porque no puedo probar todas, hermano. Yo que quisiera probarlas todas, pero menos no podía. Pero unas personas con tantísimo así, tienes que tratarlas con pinzas. No eres lleno del Espíritu Santo, te digo desde ahora. Y nos falta mucho crecer en esto. Porque cualquier cosita. Y se dan a conocer inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios le revela las cosas a aquel que quiere crecer espiritualmente, a aquel que quiere obedecer a Dios. El Espíritu Santo quiere ayudarnos, quiere fortalecernos y no quiere que nos dejemos controlar por las emociones. Hay otros que le creemos todo al enemigo y estamos tan desanimados en este día. ¿Sabe por qué? Porque le creemos las mentiras al diablo. La palabra de Dios dice que el enemigo es engañador y padre de toda mentira. Que desde el principio ha sido, ¿qué, hermanos? Engañado al mundo. Y es el padre de toda mentira. No le creas las mentiras al diablo, que tú no eres esto, que no vas a sobresalir, que no eres aquello. No, yo nunca voy a lograr esto. Porque le estamos creyendo por las emociones, por lo que te dice el enemigo en tu mente. Y le permitimos. Mira lo que dice la palabra de Dios: cuando venga pensamientos del enemigo, de engaño, de mentira a nuestra vida, a nuestra mente, es donde ataca el enemigo, que nos quieren perturbar, que nos quieren robar la paz de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 10:5. Llevando o derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando le damos mente, espacio al enemigo, pues nos va a deshacer, hermano. La mente, la batalla está aquí en nuestra mente. Está aquí en la mente. Las mentiras que nosotros creemos. ¿Y cuántos de nosotros vivimos vidas infructuosas en la palabra, vidas infructuosas en nuestra vida cristiana por hacerle caso a las mentiras del enemigo? Nos engaña, nos enfoca en otras cosas que completamente perdemos el enfoque que Dios quiere que tengamos. Y dejamos que el enemigo, ¿saben quién controla nuestra mente? ¿Quién la está controlando? El enemigo. Aunque somos cristianos, hay muchos cristianos que están siendo controlados por el enemigo. Porque quien controla nuestra mente, controla nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Proverbios: tal como el hombre piensa, tal es él. ¿Quién controla tu mente? Déjame preguntar en esta mañana, ¿quién está controlando nuestra mente? ¿Dios o el enemigo? ¿El Espíritu Santo de Dios o el enemigo? Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre, mira, en nuestra mente vamos a pensar diferente, vamos a vivir diferente, vamos a vivir con paz en nuestro corazón, en nuestra mente, y gozo en nuestra vida. No importa lo que estemos pasando, atravesando. Si somos hijos de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra mente. Si eres hijo de Dios. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos ya la mente de Cristo. Alguien me dijo por ahí hace un tiempo: pastor, algún día cuando estemos allá en la gloria, y ya no estemos aquí en esta tierra y estemos allá en la gloria, tendremos la mente de Cristo. Yo le dije: hermano, un momento. Dice la Biblia, 1 Corintios 16, que ya tenemos la mente de Cristo. Ya la tenemos, pero no la usamos. Dejamos que el enemigo controle nuestra mente. Y yo me hice esta pregunta, yo no sé si tú te has hecho esta pregunta también. ¿Qué es la mente de Cristo? ¿Cómo sería la mente de Cristo? Pues está aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Sabe qué hacía Cristo, hermanos? ¿Qué hacía Cristo?
Yo puedo ver la mente de Cristo porque está plasmada en la Biblia. ¿Qué hacía la mente? ¿Qué hacía? ¿Cómo pensaba Cristo? Agradar siempre al Padre. ¿Qué hacía Cristo? Señor, no se haga mi voluntad, Padre, que yo no sea mi voluntad, pero tu voluntad. Tu voluntad. ¿Qué más hacía Cristo? Proclamaba el reino de Dios en la tierra. Predicaba el evangelio, sanando toda enfermedad. Eso es lo que debe de estar en nuestra mente. No boberías, como dicen algunos de ustedes. No otras cosas. Eso es lo que debe de estar en nuestra mente. Agradar a nuestro Padre Celestial, hacer su voluntad y predicar el evangelio. Ese es nuestro enfoque. Paremos ya, iglesia, de enfocarnos en otras cosas que el Espíritu Santo de Dios no está obrando, no obra. En una mente que el espacio le estamos dando a la mente, el espacio al enemigo y dejando que el enemigo controle nuestras emociones. Aún no solo nuestras emociones, sino nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Filipenses 4 nos dice en qué debemos de pensar: en lo que Cristo pensó, todo lo honesto, todo lo verdadero. Estoy parafraseando, pero quiero ir a Filipenses 4:8. Vayan conmigo, hermano. Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Otros estamos pensando en el pasado. ¿Sabe por qué nunca crece espiritualmente? ¿Sabe por qué no crecemos espiritualmente y no maduramos espiritualmente? Porque estamos viviendo en el pasado. Estamos siempre viviendo en el pasado. Lo que nos pasó, cómo abusaron de nosotros, qué nos hicieron cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, qué pasó en nuestra vida. Y por eso no crecemos. El problema que tenemos es que estamos viviendo en el pasado. Dios ha dicho, Dios dice en su palabra, 2 de Corintios, ustedes lo conocen, 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, pero la gente sigue viviendo en el pasado. Y por eso no tenemos victoria, por eso no tenemos nuestra vida llena del Espíritu Santo de Dios. No le permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre nuestra mente, nuestra vida, porque estamos dejando que las cosas viejas, las cosas pasadas, lo que pasó en el pasado, nos esté controlando todavía. Y vives preso en tu propia mente. No necesitamos las barras, no necesitas las prisiones. You don't need the bars. No necesitas las barras para estar preso. Puedes estar libre y estar preso. Podemos estar libres y estar presos, pero Dios dice en su palabra en Juan: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero nosotros mismos nos apresamos. Nunca vamos a salir de lo mismo, del mismo círculo que estamos, el círculo vicioso, porque estamos viviendo en el pasado. Y no crecemos espiritualmente al potencial que Dios quiere, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios, la otra característica, no solamente nos convence, no solamente nos quiere controlar, pero el Espíritu Santo de Dios nos capacita. Nos capacita. Hechos 1:8. Digámoslo todo para ya cerrar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder para vencer. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo de Dios es la fuente para vencer. Es el poder para vencer cualquier pecado, cualquier pasado. Por más oscuro que haya sido tu pasado, Él lo puede vencer. Y nos da un futuro maravilloso, hermanos. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos controle. Vivimos hoy en día atemorizados. Ya no ha llegado ni aterrizado el huracán que viene, y por fe no viene para acá. Pero ya la gente estaba ayer o antier, ya no había agua en unos lugares.
Yo sé que hay que prepararnos y hay que ser sabios. Voy a buscar agua también, hermanos. Vayan a buscar agua. Y compren toda la comida que puedan. Pero la gente, dejamos que las circunstancias nos atemoricen. Estaba como este hombre que el hermano también me lo compartió el otro día. Había ido a escalar. ¿Cuántos han ido a escalar aquí? Es tremenda. Es tremenda las aventuras escalar, hermano. Montañas. Y subir a la cumbre, a lo más alto. Este hombre escaló hasta la cumbre y estaba bajando hacia un frío de pelos, que se le ponía uno el pelo así parado, y un frío peludo, así como dicen, ¿verdad? Y estaba terrible, y se estaba congelando, estaba oscuro, no podía ver hay grietas así, hermano. Yo era tan aventurero que me iba a montañas a escalar de deporte. Aquí todo es deporte, aquí hasta cazar es deporte, aquí todo, hasta escalar. Yo digo, ¿qué ando haciendo en tales así? Me vaya a caer hasta el fondo. No, alto, hermano. Y yo cruzando joven de aquí, a mí no me gusta exagerar, ¿verdad? Perdón, señor, porque no me gusta. Pero a la mitad de aquí, no voy a exagerar hasta allá, no, hasta la mitad de aquí una grieta que no se ve, oscuro, y yo brincando, y los demás no iban a rodear, y yo decía, no, yo brinco, pero tenía como 18, 19 años, y yo brincaba de aquí hasta allá y caía en el otro lado, no me importaba, sin soga, sin protección, sin un arnés, sin nada. Y este hombre fue para ahí, cayó, parece, pero él tenía una cuerda, y se estaba congelando, y no veía, estaba completamente oscuro en una grieta así. Entonces estaba orando, Señor, por favor, ayúdame que no me caiga de aquí. Y el Espíritu Santo le habló y le dice, suelta la cuerda. Y él aferrado, no, si la suelto me voy a caer a una profundidad. Suelta la cuerda. Suelta la cuerda. No obedeció. Se congeló. El siguiente día cuando lo encontraron, estaba a lo máximo a 2 pies de altura que tenía. Si la hubiera soltado se hubiera muerto, no, se hubiera salvado. Pero nosotros no, nos atemorizamos, vivimos con el temor siempre, preocupados. ¿Por qué preocuparnos, hermano? Si Dios está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos convence, nos controla, quiere controlarnos, nos capacita y, exacto, redarguir está en lo de convicción. Ahí está en ese término en general, ahí encierra todo eso. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos consuela. El Espíritu Santo de Dios nos consuela. En tiempos de necesidad, ¿sabes qué Dios dijo? Y Dios dice en su palabra, os daré otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que esté con vosotros algunos días, cuando estén los días asoleados, cuando todo vaya bien. No dice, todos los días, siempre. ¿Por qué temer? ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué atemorizarme? Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, está por mí, es conmigo, hay que dejarlo que Él obre. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, quiere hacer todo esto en nuestras vidas, pero tenemos que permitirle que Él obre.